adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos sentemos más que contentos y agradecemos la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que nuestros pastores nos dan en esta mañana. Nuestra pastora está llevando palabra. Y allá donde ella está, sabemos que Dios está en aquel lugar con ella. Amén. Así que quisiéramos leer una porción de la palabra que se encuentra un texto bíblico, texto base, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria al que vive. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Leemos nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra. Amén. Padre Santo, te pedimos, Jesús de Nazaret, que tu palabra, Dios amado, cale profundo en nuestros corazones. Amén. Oh Cristo de la gloria, que tu palabra, que siempre cumple el efecto para lo cual es enviada. Amén. En esta ocasión, de igual forma, cumplirá el efecto. Gracias. Oh Cristo de la gloria, y llevaremos tu palabra incrustada en nuestros corazones. Amén. Y cuando salgamos de este lugar, hemos de llevar tu palabra y de dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Amén. Te damos gracias, Jesús de Nazaret. Ayúdame en esta hora, Dios. Amén, amén, Jesús. Amén. ¿Me pueden sentar, mis amados hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo, antes Saulo de Tarso, sabe y conoce muy bien lo que es la transformación de una nueva criatura en Cristo. Camino a Damasco, la luz de Dios resplandeció. Él pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser proclamador del evangelio. Amén. Dice que cayeron las escamas de sus ojos. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe que Pablo sabía y conocía lo que estaba hablando, en que una persona que recibe a Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas? Es el mismo Pablo que en 2 de Corintios capítulo 4 nos habla en medio de pruebas y de situaciones, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Es el mismo Pablo que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre sea la gloria. Amén. Él sabía lo que era una transformación en Cristo. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, vemos la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, con un buen reino, había hecho grandes cosas, había hecho grandes proezas humanamente hablando, pero se olvidó de reconocer que todo conocimiento, toda sabiduría, toda habilidad, toda destreza proviene de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y dice la historia que el rey Nabucodonosor quedó en el campo como las bestias del campo. Y que caminaba como las bestias del campo. Perdió su conocimiento, perdió su entendimiento, porque no reconoció la soberanía de Dios. Amén. Pero dice que un día
Al cabo del tiempo estipulado por Dios, dice que Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Reconoció que el cielo gobierna. Reconoció que todo conocimiento, habilidades, destrezas provienen de Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice que hubo un cambio en él, pero hubo un cambio en el reino también. Porque cuando damos ese paso de fe y cuando reconocemos la soberanía de Dios, hay un cambio total y radical y absoluto en nuestras vidas y en lo que nos rodea. A su nombre sea la gloria. Amén. Durante el ministerio de Jesús, nos habla la Sagrada Escritura que donde quiera que Jesús llegaba, había un cambio radical. Donde Él llegaba, algo ocurría positivamente. Donde Él llegaba, había un cambio. A su nombre sea la gloria. Los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban, los oprimidos eran libres de ataduras. En el nombre poderoso de Jesús, había un cambio total y radical. Sabe que en mis años de infancia tomaba clases de escuelita bíblica con una maestra de nombre Catalina Correa. Cuando me daba clase, que yo era niño, ya era ella anciana. Y recuerdo que me contaba la historia, entre muchas historias que nos contaba la historia de Zaqueo. Y hasta nos enseñó una canción que decía: Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Por allí pasó el Salvador y le dijo así: Zaqueo, yo quiero ir a tu casa, voy a tu casa, bájate de ahí. Gloria a Dios. Y en aquel entonces yo veía la historia de Zaqueo, pues la veíamos, pues era un hombre pequeño y se tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús. Pero hoy vemos la historia de Zaqueo. Mire que estaba a la distancia y hoy hay personas que están a la distancia tratando de ver a Jesús. Están a la distancia tratando de ver al Maestro. Pero ¿sabe qué? Jesús le dijo: mira, bájate de ahí porque no tienes que verme a la distancia, sino que yo quiero ir a tu casa. A su nombre sea la gloria. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que Zaqueo fue transformado. Y cuando Jesús va a la casa, por eso en un momento dado, Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Cuando Jesús entra al corazón del ser humano, nuestras generaciones están cubiertas, nuestros hijos están cubiertos, nuestros nietos están cubiertos por el poder de la palabra y sus promesas. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al que vive. Cuando Jesús llega, hay cambio de enfermedad a salud. Hay cambio de ataduras a liberación. Hay cambio de muerte a vida. Hay cambio de tinieblas y oscuridad a luz admirable, perfecta de Jesús. Amén. Gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. La palabra del Señor nos habla de una ciudad llamada Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima, una ciudad con puertos, una ciudad con buena localización geográfica. En términos generales, era una ciudad en cierta manera comercial materialmente. Pero ¿sabe qué? Que en Capernaum habían personas enfermas. Que en Capernaum habían personas atadas espiritualmente. Que en Capernaum había la necesidad de Jesús. ¿Sabe? Y pudiésemos ver en ocasiones hogares que están tal vez alrededor de nosotros. Que puede haber una prosperidad material. Puede haber una prosperidad monetaria. Pero muy probable hay necesidades. Hay depresiones. Amén. Hay hijos rebeldes. Amén. Hay división. Pues algo ocurría. Y en Capernaum algo ocurría. Pero un día Jesús llegó a Capernaum. Y cuando Jesús llegó a Capernaum, los enfermos comenzaron a ser sanos. Los endemoniados comenzaron a ser libertados. Las tinieblas se disiparon porque llegó la luz de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Cuando Jesús llega al corazón del ser humano, hay un cambio total, radical y absoluto. En Lucas 17, capítulo 17, nos habla de 10 leprosos. 10 leprosos que salieron al encuentro por donde Jesús pasaba y caminaba. Y le dicen a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús le dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y dice que mientras caminaban, fueron sanos. Que mientras caminaban, fueron sanos. En los procesos por los cuales pasamos, somos sanos. A su nombre sea la gloria. Ellos fueron obedientes. Ahora, si ellos se hubiesen quedado y hubiesen dicho: no, pero ¿por qué? Porque a veces queremos cuestionar lo que Dios hace. A veces queremos cuestionar lo que Dios dice. Ellos obedecieron y se fueron. Y camino a ese lugar fueron sanos. A su nombre sea la gloria. Obediencia. Y Dios requiere de nosotros obediencia. Ahora, ¿sabe algo? De hecho, hago un paréntesis. En Puerto Rico, no sé si usted lo sabe, pero en Puerto Rico hubo lepra. Y dice que en 1800 es historia. En 1883 se construye lo que se conoce como el leprocomio, que sus ruinas aún están en Isla de Cabra. Yo las he visto. En 1883 se construye el leprocomio. Es un lugar donde se segregaban las personas que padecían de esta terrible enfermedad en ese entonces. Pero cuenta la historia que en el 1920 cerraron el leprocomio de Isla de Cabra y abrieron entonces otro en Trujillo Alto. Pero la realidad era que la enfermedad estaba desapareciendo en 1920. Pero cuando vamos a la historia, vemos que en el 1916, ¿qué ocurrió aquí en Puerto Rico? Hubo un mover grande donde llegaron misioneros y comenzaron a proclamar el evangelio en esta tierra. Donde comenzaron, como dice el corito, jalda arriba y jalda abajo, llevando el evangelio. Es entonces cuando en Puerto Rico los enfermos comienzan a ser sanos. Los endemoniados comienzan a ser libertados. Es entonces cuando en Puerto Rico se convierte en el territorio con mayor cantidad de iglesias por milla cuadrada. Oye, que suceden situaciones, pero Puerto Rico sigue siendo la isla del Cordero. A su nombre sea la gloria. Y estaba buscando historia. Y dice que en el 1500, por ahí, España hizo el escudo de Puerto Rico. Y colocó un cordero en ese escudo. Ellos tal vez no sabían qué realmente ellos estaban haciendo, o tenían un plano diferente al que era real. Pero ya Dios tenía en el corazón a Puerto Rico. Y Puerto Rico es la isla del Cordero. A su nombre sea la gloria. Y Puerto Rico seguirá siendo la isla del Cordero. Gloria al que vive. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe algo? Que los leprosos fueron obedientes y fueron sanos. Pero de los 10 leprosos, 9 se envolvieron tanto en la bendición. Se envolvieron tanto en la bendición de haber sido sanos, que se olvidaron de regresar a agradecer a Jesús. Y a veces pudiésemos, cuando recibimos bendiciones que hemos pedido, olvidarnos de agradecer.
Olvidarnos de agradecer al dador de la vida. Pero ¿sabe algo? El que regresó recibió la mejor parte. Porque dice en el versículo 19 de Lucas 17, y le dijo Jesús diciéndole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanidad, pero uno recibió sanidad y salvación. A su nombre sea la gloria. Los 10 fueron obedientes, pero uno fue obediente y agradecido. A su nombre sea la gloria. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 8, Moisés le dice al pueblo unas palabras de exhortación. En este capítulo, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo está a punto de entrar a la bendición y a la tierra que fluye leche y miel. En este momento el pueblo está a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Hay una generación nueva, pero es una generación que conoce la historia del pueblo. Y Moisés le dice: mira, no te olvides que Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco. No te olvides que Dios nos dio codornices para que nos pudiésemos alimentar. No te olvides que Dios dio agua en el desierto. No te olvides que Dios nos dio la columna de fuego para luz en la noche y calor en las noches. Que Dios nos dio la nube durante el día. No te olvides que Dios nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre. A su nombre sea la gloria, y nos dio libertad. Ahora está a punto de entrar a la tierra prometida. Hay veces que le pedimos al Señor y el Señor en su misericordia nos complace. No nos olvidemos que cuando le pedimos la casita al Señor, Dios nos dio la casita. Ahora no nos quedemos el día del culto limpiando las aceras. Cuando Dios nos dio el carrito que le pedimos para llegar a la casa del Señor, ahora el día del culto no nos vayamos para otro lugar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Agradecimiento. Agradecimiento. Un pueblo agradecido, un pueblo que obedece y un pueblo agradecido tiene bendición. Y Dios está al cuidado de nosotros en todo momento. Entre viernes y sábado, Dios me muestra de esta forma, me da una enseñanza. A lo mejor alguien lo considera insignificante. Yo lo vi como una enseñanza. En mi casa hay una tortolita que hizo un nido por allí en alguna área, ¿cierto? Y esa tortolita lleva días en su nido. Y yo había visto que tenía 2 huevitos. Y esa tortolita estaba de día y de noche. De día y de noche. Yo no sé si se turneaban papá y mamá, no sé. Yo sé que yo veía allí una tortolita. El viernes en la noche me levanto y estoy afuera y la tortolita no está. Y yo pienso en ese momento, pues ya crecieron los pajaritos, los pichones, y ya se fueron. Pero cuando me asomo, los pichones están en el nido, pero la tortolita no está. Rápido pienso en el gato que había visto la noche anterior. Eso fue el gato. Pero por la mañana, cuando amanece, que me asomo,
veo la tortolita en su nido. Yo pienso que se habrá ido, no sé, algo le asustó, se fue. Pero anoche ocurre lo mismo. Y por la mañana, nuevamente estaba la tortolita. Entonces me pongo a buscar información. Entonces la información dice lo siguiente, que es un proceso natural en esta especie. Que cuando los pajaritos llevan de 10 a 12 días, que ya están echando su plumaje, para que ellos tengan su propia temperatura, en las noches sus padres se van del nido. Porque ya ellos tienen que acostumbrarse a la temperatura que están a punto de comenzar. Pero lo más que me da curiosidad es, o lo más que me impacta, es lo siguiente. El comentarista dice que aunque parece que están solos, no están solos. Dice que sus padres están en algún lugar estratégico desde donde pueden ver todo lo que ocurre en el nido y todo lo que ocurre alrededor del nido. A su nombre sea la gloria. Y si eso ocurre con la creación de Dios, imagínese qué ocurre con nosotros, los hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Sea el nombre de Jehová bendito. A veces vemos cosas en el caminar que pudieran ser insignificantes de momento, pero cuando comenzamos a analizarlas, vemos la mano de Dios sobre todo. A su nombre sea la gloria. Yo pensaba que la tórtola, el gato se la había comido, y Dios me estaba diciendo, yo estoy cerca, aun cuando piensas que no estoy cerca. A su nombre sea la gloria. La misericordia de Dios es grande. Pero es importante la obediencia, el agradecimiento, las bendiciones del Señor. Tenemos que estar prestos y listos para recibirlas. Concluimos con Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 17, nos habla que el vino nuevo debe ser depositado en odre nuevo, porque si se deposita en un odre viejo, se rompe y se pierde el vino. A su nombre sea la gloria. El vino nuevo representa la nueva vida y el nuevo pacto traído por Cristo a nuestras vidas. Los odres nuevos simbolizan la disposición de nosotros, la disposición de nuestra vida para recibir lo extraordinario y las bendiciones de Dios. ¿Cómo podemos prepararnos para las nuevas bendiciones? Dejando la vieja criatura, alejándonos de lo que nos aleja de Dios, alejándonos de lo que nos separa de Dios. ¿Por qué? Concluimos como comenzamos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Inclinemos nuestros rostros. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios amado, porque antes que a nadie me hablaste a mí con esta palabra, Dios amado. Antes, Dios amado, me ministraste a mí con esta palabra, Dios. Obediencia. Obediencia tú nos pides, Jesús de Nazaret. Agradecimiento tú nos pides, Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, Dios amado. Yo te presento, Dios amado, en esta mañana cada corazón, Dios amado, cada vida, Dios amado, en este lugar, cada familia, Cristo de la gloria, en este lugar, Dios amado, cada familia representada.
Oh Cristo de la gloria, que nosotros salgamos de aquí, Dios amado, dando por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Dios amado, por tu palabra.